Esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante, vamos a hacer docencia. Yo hace poco en las redes sociales les compartía un poquito, les decía, presten atención a este término. Está con nosotros el abogado Alberto Quiroz Bonet, especialista en Derecho Penal. Venga por acá, licenciado. Venga, con quien vamos a conversar y a quien le agradezco nos acompañe el día de hoy. Yo sé que tiene muchas actividades, muchos compromisos. Quisimos hablar con él hace unas semanas, pero tenía compromisos en el interior del país. Y bueno, hoy está con nosotros. Y es para... Bienvenido, licenciado. Gracias, Ricardo. Es para hablar un poco del lawfare. Lawfare o guerra jurídica. Guerra jurídica. Ese término, ¿qué significa? Mira, no nos compliquemos primero que nada con el anglicismo. ¿No? Es mejor utilizar el término en guerra español, jurídica. Guerra jurídica. Pero una fusión, ¿no? Sí. De término. Ok, el lawfare o guerra jurídica surge en tiempos atrás durante los conflictos armados. Y era simplemente una forma en la cual se utilizaba la ley, ¿okay?, para retorcer a aquel enemigo que era evidentemente un enemigo importante a nivel político, en donde habían conflictos armados. Estamos hablando a nivel gubernamental. No, Okay. a nivel entre gobiernos originalmente. Okay. Te pongo un ejemplo clásico. Yo no sé si tú te acuerdas cuando ocurrió el famoso tema del atentado de las Guerras Gemelas, de las Torres Gemelas. Ok. Recuerda que Estados Unidos en ese momento ataca Irak y ataca las zonas aledañas, supuestamente buscando armas químicas que nunca se encontraron. Y utilizaron la vía legal precisamente para obtener esa autorización y poder entonces agarrar y autorizar o legalizar esa invasión o esa intervención. Eso es una categoría de lawfare. En la actualidad... ¿Pasó en Panamá que la invasión se podría considerar? No, hay una situación distinta con la invasión de Panamá. La invasión de Irak también, que decían que Saddam Hussein tenía armas químicas y demás, sí. Y eso ha venido ocurriendo con los tiempos. Ahora, en la actualidad, el lawfare se está manteniendo ya a nivel interno, es decir, ya lo ves en las esferas políticas, por ejemplo. El gobierno desarticula a través de la aplicación de, por ejemplo, el órgano judicial o el Ministerio Público establece casos penales para tratar de lograr doblegar al oponente político en este caso. Ese es más o menos el manejo que se está dando al lawfare. Te pongo, por darte una idea, estábamos hablando hace unos minutos del famoso Lavallato. Exacto. ¿Okay? En el caso de Lula. Lula, 3 días antes, por ejemplo, de que se dieran las elecciones, sale una comunicación precisamente para doblegar a los que estaban a favor de Lula y precisamente bajarlo de la cúspide en la que estaba, porque todo iba tendiente a que él iba a ganar. Exacto. Entonces, eso es la guerra jurídica que se va creando. En Panamá, pues obviamente tenemos casos de lawfare. ¿Está pasando eso? Sí, claro que sí. Te vas a dar cuenta básicamente por un punto muy particular. Se crea un caso, se establece una digamos, propaganda mediática, haces toda clase de fanfarria para darle específicamente a ciertos casos dentro de, por ejemplo, un solo caso, vamos a suponer Blue Apple. ¿Okay? Tienes varios imputados, pero solamente 2 o 3 son los que se perfilan y se mantienen contra esos 2 o 3, mientras que los otros aparentemente son invisibles, van bajo cuerda. En ese momento el lawfare está trabajando. Inclusive se está manejando porque los propios medios de comunicación tienen participación en esa guerra jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Al final del camino, el caso se pierde. ¿Por qué? Porque no hay evidencia, porque simplemente se desestima. Eso que usted me dice, y era la pregunta antes de que terminara la idea, pero esto deja una sensación de impunidad en el país, porque si a mí me dicen que alguien supuestamente cometió un delito, y aquí lo que tenemos la experiencia en el país es que pasamos de administración en administración con acusaciones de corrupción, pero nunca habría pasado nada. Ahora pasa diferente, ahora hay pues cualquier cantidad de exfuncionarios subiendo y bajando escaleras en la palestra pública, pero muchos de los casos o no tienen, o no prosperan, o se caen, como dice mucha gente, o es el término que se utiliza, y la gente dice, ven acá, aquí el sistema no sirve, porque esa persona debió estar presa y no lo está. Entonces algo está pasando mal, o la impunidad, o hay intereses y demás. Eso crea esa percepción. Claro que sí. Mira, claro que sí. Ahora, quiero que le prestes atención a algo. Hay un timing particular para poder que esa guerra jurídica se dé. Y ese timing precisamente es, por ejemplo, vienen las elecciones, ¿okay? Viene un momento en donde vienen los precandidatos. Ese es el momento preciso donde los casos se empiezan a inventar. ¿Por qué? Porque la opinión pública empieza a manejarse en contra de las personas que supuestamente están vinculadas en esos casos. O sea, inhabilitándolos. Se inhabilita a la persona. Entonces, ¿qué ocurre? Pasa el momento político,
y se cae el caso. Ahora, usted me habla en un principio que esto era entre gobiernos. Luego, pues se ha visto la práctica a lo interno de un país. ¿Cómo un país como Panamá resiste una cosa como esta? O sea, ¿cuáles son las repercusiones a nivel de nación, de Estado, de país, para un país tan pequeño como Panamá? Bueno, tú mencionaste Con algo. una economía como la nuestra. Tú mencionaste algo importante y es el tema de que llega un momento en que se crea un desgaste precisamente por parte de las instituciones jurídicas, sobre todo, jurídicas y de investigación. Nadie cree sobre los casos que se están hablando, entonces se tiene esa sensación de impunidad, por ejemplo. Entonces sí, efectivamente tenemos que ver un punto importante y es el hecho de que tenemos que buscar la manera de poder desvincular precisamente a estas instituciones de esos asideros que se tienen para crear o ser utilizadas bajo estos mecanismos. ¿Por qué? Si tú analizas, el lawfare tiene 3 componentes en particular. Hablamos del timing que mencionamos hace un minuto. El timing, que es poner el caso en el tapete justamente cuando es necesario. Por ejemplo, en estos momentos que vienen las elecciones. En segundo lugar, nosotros elegimos a las personas en particular que van a estar puestas o colocadas en esos puestos claves que nosotros necesitamos. Por ejemplo, fiscales, magistrados como jueces, y nosotros los estamos colocando. ¿Por qué? Porque tenemos el grave problema que nuestra Constitución permite precisamente que el gobierno elija a esos puntos claves que yo necesito en esa posición. Y después de eso, entonces viene la desarticulación, que es precisamente tumbarlos. Es decir, agarro, los aniquilo a través de los casos penales, invento cualquier cantidad de situaciones y al final simplemente no hay evidencia y el caso se pierde. Muchachos, ¿tienen consulta? Yo sé que están llenos de información. Claro. Está todo el mundo atento, es interesante el tema. Yo tengo algunas Pero cosas que preguntar. ¿cómo se hace con esa persona que de repente se le crea esa burbuja negativa y de repente se da cuenta de que eso no es así? ¿Cómo esa persona se libera de eso? ¿Cómo hace una demanda? Bueno, Ese punto, ¿cómo se trata? ¿No? legalmente, A la reversa, como- legalmente, Exacto. Al revés, ¿cómo hacemos? claro, legalmente tú tienes tus puntos de defensa. Si, digamos así, si las instituciones trabajaran realmente, tú tendrías un mecanismo de defensa. Pero recuerda que tú estás trabajando en contra de la violencia estatal que se ejerce a través de las instituciones de justicia. Entonces, en ese caso, prácticamente esas personas están sin defensa. Por eso es A peligroso, merced de lo que pase. porque nosotros que estudiamos en la universidad comunicación social, es como cuando el doctor hace su juramento hipocrático. Entonces nosotros como comunicadores siempre defendemos lo que es la verdad o tratar de ser mediático. ¿Cómo sería la palabra, compadre Jaramillo? Ético. Ético. Tener Esa es ética. Pero esto aquí se presta para unos mercenarios del medio. Así es, Y así se es. destruyen la vida por un billete y... Ahora, puede ser una característica importante del lawfare que, por ejemplo, haya una denuncia. Alguien me denuncia a mí, Claro. y ya con esa denuncia solamente hay toda una cobertura importante y la consideración de algunos profesionales de la comunicación y así también del público, porque interpretan lo que uno y quiere del también dueño a del veces. medio. Mira, Y dicen, ok, esa persona tiene que ser cosa, ya hay un juzgamiento mira, antes de. no solamente de los medios de comunicación, inclusive de nosotros como gremio de abogados. Vas a encontrar Claro, incluso porque hay posiciones y colegas posiciones. que mantienen una posición de ataque directo, sabiendo, por ejemplo, que tú no tienes una evidencia que pueda decir que esa persona es culpable, pero te vas contra esa persona. Entonces, qué está pasando en Panamá? Recuerda que lastimosamente nosotros tenemos una población, yo le digo flemática, es decir, la gente corre, tú pones cualquier noticia en las redes Y y eso todo el es mundo la se atención. vuelve juez, o sea, te condenan previamente. Entonces, ahí es donde viene el problema, que ante una condena previa y mediática, la persona queda totalmente desarticulada en el medio político. Una pregunta, porque ¿cómo podemos manejar esto? Porque es como una moda. Ahí está el caso, hemos visto el caso de nuestro compañero Santos, que le han dado, gracias a Chevelú, se quitaron de Santos y ahora le están dando a Chevelú. O sea, olvida la gente tan rápido así, de que, hombre, ay, no, ahora otro tema y empiezan a darle otro tema. Reactivos, somos Sí, una Panamá, sociedad reactiva. bueno, el panameño se ha convertido en una población muy reactiva en ese sentido. Nosotros estamos trabajando directamente sobre lo que nos dicen los medios y eso lo veo todos los días a través de cualquier noticiero donde alguien dice, mira, fulano de tal, y te pongo un caso ejemplar, fulano de tal atropelló a fulana de tal, pero todo el mundo enseguida agarra y empieza a decir, bueno, pero es que hay que condenarlo, hay que meterlo preso. Sin siquiera conocer la historia detrás de. Analiza el caso, primero tienes que saber qué ocurrió, a lo mejor la persona se tiró a la calle, o sea, hay que
investigar. De hecho, el lawfare, para poder desarticularlo, te ordena a eso, a que mires la ley y veas realmente si existe la evidencia. Si no existe la evidencia, entonces estamos ante un lawfare que hay que desestimar propiamente. ¿Ves? ¿Cómo se va detectando eso? ¿Cómo se va detectando? Porque los casos aparecen en los medios, Ajá. todos los medios de comunicación hacen fanfarria sobre casos específicos, Ajá. pero después los casos simplemente van tumbando la evidencia. Sin mencionar nombres en particular, te diste cuenta que no hace mucho desestimaron a 16 imputados en un caso. Entonces ya ahí te estás dando cuenta de una desarticulación que hubo por falta de evidencia. ¿Por qué se montó ese caso en particular si esas evidencias no existían? Y la maquinaria mediática, transmisión en vivo. No, y aquí, por ejemplo, bueno, no vamos a mencionar Sí. nombres, pero ya esto es un hecho público y notorio. La ex ministra de Educación, Lucy Molinar, ha manifestado incluso interponer recursos legales Claro que sí. contra todo lo que pasó, porque no solamente fue el aspecto legal, sino la cobertura mediática además y toda la información que se aseveró o se daba por hecho. Claro que sí. Además. Bueno, no voy a mencionar el nombre, pero... Sí, no, pero ella no pero dio permiso. Pero te Ya. hablé disimuladamente a que lo Sí, hicieras. O sea, claro. es básicamente eso, es ver estos casos que salen con mucha fanfarria, pero al final de cuentas simplemente se quedan en la nada. Ok, hay algo interesante y es una parte que me apasiona a mí de mi carrera y es la investigación, el periodismo investigativo. En algún momento de mi carrera pues estuve en esa área, pero ¿hasta dónde llega esto o se convierte esto ya en una parte importante en el lawfare? Mira, te voy a poner una tarea más fácil. Hablemos del tema de los papeles de Panamá. Los papeles de Panamá, ¿qué función tuvieron en un momento determinado? Panamá no se doblegó ante todas las situaciones que se dieron posteriores Nos unimos como país. a incluso. el tema de los papeles de Panamá, precisamente para ajustarse a las leyes de esos países que estaban condenando a Panamá. Eso no Independientemente de quién se tratara. Y es la verdad, porque nosotros nos meten en listas grises, listas negras, toda la lista de todos los colores, porque los países exigen que nosotros tengamos normas que se adapten a la de ellos. Pero sí, Pero hizo si aquí un daño. las cosas son diferentes. Pero hizo un daño, porque ya Claro. existían consorcios de supe la historia que tuvieron que cerrar, porque muchos se dedicaban a esta firma que no era ilegal, pero tuvieron que cerrar, porque ya no... se estigmatizó o Exacto. se satanizó la imagen esta del tipo de servicio legal que se ofrecía, porque en otro país pues era obviamente una forma de escapar quizá al pago de impuestos. Una pregunta que yo tengo acá. Por lo menos en los periódicos, existen en los periódicos, hay una persona responsable, un periodista que dice el nombre y él comienza a redactar la investigación. Esa investigación supuestamente, porque tú ves que no, que por aquí pasó esto, fulano de tal, y a la hora de la hora el caso se cae. ¿Cómo queda ese...? El tema es que ahí puedo responder más yo y quizá el abogado me ayuda, pero la investigación, y ahí es donde yo hace poco hablaba, creo que fue en La Firma o en mi blog, hacía una reflexión sobre eso. Nosotros investigamos y detallamos lo que investigamos. Nosotros no valoramos nuestra investigación. Cuando el periodista entra a valorar, a emitir su criterio, ya no es una investigación. Ya eso es un aporte de una reflexión tuya o una consideración tuya sobre el caso que estás investigando, la situación que estás investigando. Ya eso no es... Entonces, aquí hemos tergiversado un poco y nos hemos confundido. Y por eso que yo siempre he llamado y apelado a que regresemos a cuando estábamos estudiando. Si bien muchas de las cosas que estudiamos en la universidad, pues puede que nos sirvan o pueden que no, hay cosas básicas y Pero la ética es una de ellas. Las glosas entran en ese sistema también. O sea, hay Son género formas periodístico. de La tomar glosa una no persona. es un género periodístico como tal, pero es una parte. Recuerda cómo surgió la guerra de Watergate. O sea, todo eran rumores. Se decía que esto pasaba, no era algo confirmado oficialmente, pero era parte de una realidad que estaba sazonada quizá. Las glosas de Marquito no son propiamente un género periodístico, pero está dentro de nuestro oficio. No lo hace quizá un periodista, o sí lo hace un periodista, pero son supuestos de cosas que pueden ser, como no confirmadas. Eso Ahora, es lo importante. Ahora, respondiendo un poco a tu pregunta, acuérdate que sí, toda persona que se ve envuelta en una situación jurídica tiene una forma de contrarrestarla. Tú tienes por ejemplo, Claro. yo voy contra ti por calumnia e injuria. Si tú emitiste un concepto, por realizaste una investigación que al final de cuentas me perjudicó, tenlo por seguro que te vas a encontrar conmigo a nivel penal. ¿Ves? O sea, hay que estar claro en eso. El mecanismo está. Ahora bien, ¿qué haces tú cuando tienes la barrera de contención? Porque en el mismo lugar donde vas a colocar la denuncia, tienes a la persona que está actuando a favor de esa desestabilización El sistema, que estás teniendo tú, que es el propio sistema.
dicho. Ese es el mayor problema. Interesante. Tienes que desvincularlo. Somos un país tan pequeño y aquí nos aplican unas clases de cosas tan, No, y bochilloso. tan amplias. Pero bueno, licenciado, gracias. Vale, hermano. La verdad que valoramos mucho Gracias. este aporte, poder El conversar de resultado esto. de esta- Ojalá se abra el debate y haya otros espacios en los que se pueda Pero ya analizar tenemos esto. algún punto de referencia de saber Claro. esto Así mismo viene es. por ahí. Claro. Esto viene por ahí. Claro, Importante. ampliar el marco de Claro. referencia, que es lo más importante.